Los niños, por favor, si pueden salir. Vamos, allá está la clase. Allá van a jugar y van a aprender. Aquí se van a dormir. Con que a veces se duermen los adultos, ¿va? Si desde aquí los veo, ¿no creen? Bueno, que el Señor nos bendiga. El día de hoy debería de ser 1 de enero de 1986. ¿Sabe? Porque comenzamos a contar los años desde que Jesús nació, pero la victoria más grande que Él tuvo fue el día que Él resucitó. Así que si de ahí comenzáramos a contar los años, hoy sería 1 de enero de 1986. Porque hace 1986, según la cuenta del calendario que llevamos, resucitó el Señor. ¿Sí? Si decimos que nació, no quiero en 1983. Si nació en el año 1 y murió en el año 33. Entonces, por ahí más o menos, ¿verdad? Debería ser 1 de enero hoy. Hoy estamos celebrando un domingo especial para los cristianos. Es el domingo de Pascua, el domingo de resurrección, donde recordamos la victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Amén. Eso es lo que hace diferente a la iglesia cristiana, a la fe cristiana, de cualquier otra fe, de cualquier otra creencia. Es que nosotros tenemos un Dios que murió y resucitó. Amén. Todos los demás han tenido profetas, han tenido sus dioses, han tenido lo que sea, pero se murieron y no resucitaron. Eso es lo que hace a Jesús diferente. Eso es lo que hace a Jesús el único Dios verdadero. Que Él tuvo el poder de poner su vida y volverla a tomar. Nadie más ha tenido ese poder y nadie más lo va a volver a tener. Solamente Él, y cuando Él nos levante a nosotros. Amén. Esa es nuestra esperanza. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Ahí le aviso. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 6, vamos a continuar estudiando el Sermón del Monte de nuestro Señor, versículos del 16 al 18. Mateo capítulo 6, Mateo es el primer evangelio y el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 6, versículos del 16 al 18, cuando lo encuentren pueden ponerse de pie. Si no tienen su Biblia a la mano, igual nos ponemos de pie en señal de respeto a la palabra de Dios y para que alcance a copiarle al vecino, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros siempre. Gracias, Señor, porque el día de hoy recordamos la muerte y resurrección de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque venciste a la muerte y nos mostraste un camino que está por encima de los caminos del mundo, Señor. Gracias porque nos mostraste que la muerte no es el final, como enseña el mundo, sino que hay algo más allá y tú eres el Rey, Señor. Tú eres Señor y tú puedes vencer aún a la misma muerte. Gracias, Señor, por esa victoria que tuviste y porque por esa victoria nosotros estamos aquí. Te pedimos, Señor, que este momento que nos dedicamos a estudiar tu palabra, tú nos hables a nuestros corazones, Señor, que podamos aprender de ti, que podamos ser edificados, Señor, no de mis palabras, sino de las tuyas, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Jesús y el ayuno. Hoy va a hablar del ayuno, hermano, pero ya desayunamos, me decía. Mire, el ayuno aparece muchas veces en la Biblia. Y no solamente en la Biblia, sino que también en la tradición. Por ejemplo, en la tradición de la Iglesia Católica, los 40 días antes del domingo de resurrección, ¿cómo les dicen? La cuaresma, ¿verdad? Y ese también es un tipo de ayuno. Porque ¿qué hace la gente? No come carne, no corren tampoco. Ahí depende, así te enseñaron.
Solo pescado. Ayer estaba viendo que hasta ¿cómo es que se llama? Hasta el Wendy's estaba poniendo en promoción las hamburguesas de pescado al 2x1, no sé qué. No, la segunda mitad de precio, que ganan al 2x1. ¿Y por qué? Porque es un ayuno especial, pero yo estaba investigando un poco acerca de la Cuaresma y cuando la tradición comenzó, al principio lo que la gente hacía era que hacían ayuno, directamente ayuno de no comer en el día, sino que solo en la noche por 40 días antes del domingo de resurrección, antes del domingo de Pascua, para recordar los 40 días que Jesús ayunó, para recordar los 40 años que Israel estuvo en el desierto antes de ser librado, para recordar los 400 años que fueron esclavos antes de la primera Pascua. Después dijeron no, porque los domingos no se puede ayunar porque es día de fiesta. Entonces fue que lo extendieron un poquito más y los 6 domingos que están en la Cuaresma dijeron esos días no pueden ser de ayuno porque los domingos son días de fiesta. Así que lo extendieron más. Y el miércoles que comenzaba dijeron este va a ser el miércoles de ceniza porque ahí quedan las cosas todas quemadas, todo el pecado queda quemado. Y de ahí viene la tradición, de la Cuaresma. Ahora, en la Biblia no encontramos la Cuaresma. No es algo bíblico, es algo tradicional. Pero encontramos, sí, la enseñanza de Jesús sobre el ayuno. El ayuno era algo que sí practicaban los cristianos en la Biblia. Y no solamente los cristianos, fíjese. Antes de que Jesús viniera, en el Antiguo Testamento también encontramos ejemplos de personas que hicieron ayuno. Está, por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos, no los 10 mandamientos, fue a recibir más de 600 mandamientos. 10 que los recibió en tablas de piedra, pero después recibió más también. Cuando Moisés subió al monte, él ayunó. ¿Por cuánto tiempo recuerdan? 40 días. Los 40 días que estuvo en el monte recibiendo en comunión con Dios, no necesitó comer, porque ¿de dónde venía su sustento? La gente que estaba abajo pensó, Moisés ya se murió, ¿verdad? Ahí arriba no hay nada que comer. Pero no sabían que Dios le estaba dando su sustento. Otro que ayunó en circunstancias diferentes fue el rey David. Cuando el rey David cometió aquel pecado con Betsabé. ¿Recuerdan eso? Que mandó a matar al esposo porque se había metido con la Betsabé. Mandó a matar al esposo de la Betsabé. Y cuando nació el niño estaba enfermo y se iba a morir. Y David hizo ayuno y oraba y estaba tirado en el suelo orando, pidiéndole perdón a Dios por lo que había hecho, para que perdonara al niño, para que el niño viviera cuando nació el hijo de esa infidelidad. Y al final, Dios decidió no perdonarlo, decidió continuar con el castigo. Y cuando le dijeron, los siervos le decían, híjole, si ahorita que el niño ha estado enfermo, está ayunando, está tirado en el suelo, está sufriendo, si le decimos que se murió, a saber qué va a hacer el rey. Pero cuando los oyó hablar, el rey entendió que el niño ya se había muerto. Entonces dice que se levantó, se cambió la ropa y fue a comer. Y no le entendían. Pues sí, les dijo él, mientras el niño estaba vivo yo tenía esperanza de que Dios lo perdonara. Por eso estaba ayunando. Pero ahora que ya se murió, ya no le... Y así hay muchos ejemplos más. La reina Esther, el profeta Daniel, Jonás. ¿Se acuerdan cuando Jonás, Dios lo mandó a predicar? ¿A qué ciudad? A Nínive. Y él fue muy obediente. No, se fue al otro lado, ¿verdad? Pero ya cuando el pescado lo hizo que se regresara, y por fin fue a Nínive, la gente de Nínive, cuando escuchó la palabra de Jonás, la palabra de Dios a través de Jonás, dijo, no, nos vamos a arrepentir, no queremos ser destruidos, y creyeron a la palabra. Y el rey de Nínive dijo que no van a comer ni a tomar agua, ni las personas, ni los animales, dijo. Ni siquiera los animales le iban a dar agua ni comida, porque iban a estar en ayuno para que Dios los perdonara. Y Dios los perdonó. A ellos sí Dios los perdonó. Y así hubieron muchos ejemplos más. Pablo también, cuando Pablo iba en el camino a Damasco y Jesús lo botó, ¿se acuerdan? Y quedó ciego, y en ese tiempo que estaba ahí, él no comía ni nada hasta que llegó aquel hermano, ¿cómo es que se llamaba este? Si no lo apunté. Ananías, gracias. Llegó Ananías a orar por él, y entonces sí que Pablo ahí terminó. Estaba en ayuno en ese tiempo también Pablo. Y ya no digamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que también hizo un ayuno para iniciar su ministerio.
Entonces el ayuno es un tema recurrente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces ahora vamos a estudiar, de acuerdo a las palabras del Señor, cuál es el significado del ayuno, cuál es el propósito, por qué era algo importante para el Señor. Leámoslo una vez más, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Habían personas en este tiempo a los que el Señor llamaba hipócritas. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de los hipócritas en los dos estudios anteriores del Sermón del Monte? Habían unos hipócritas que cuando iban a dar limosna, que cuando iban a dar una ofrenda, hacían sonar trompetas, ¿verdad? Aquí viene don fulanito que trae su ofrenda. Gracias, don fulanito. Y habían otros que eran unos grandes exagerados para orar, que se paraban en las esquinas, que se golpeaban el pecho, porque lo hacían para que la gente los viera. Bueno, con el ayuno sucedía igual. Los fariseos y muchos judíos tenían la costumbre de ayunar 2 veces a la semana. ¿Qué pasaría con nosotros si ayunáramos 2 veces a la semana? Se nos va la panza para comenzar. Pero no es ese el primer propósito del ayuno. Ellos lo hacían para recordar que Dios era el que le daba su sustento, por lo menos en teoría. Pero eso se había degenerado tanto en que muchos de ellos lo hacían y el día que les tocaba ayunar se vestían con ropas ásperas, se echaban ceniza, así, y ahí andaban, ay, es que hoy me toca ayuno. Y para que la gente dijera, ay, qué santo, el que va ahí, mírenlo cómo va, es que él de verdad que se compromete en el ayuno. Pero el Señor les decía, si ustedes hacen eso, ya tuvieron su recompensa. Al igual que los que oraban en público haciendo alarde, o los que se jactaban de las ofrendas que daban, ya tuvieron su recompensa. La recompensa es que los vean los hombres. Pero ese no era el propósito que Dios tenía del ayuno. ¿Cuál es el verdadero propósito del ayuno y cuál es el significado? El ayuno, en realidad, lo que significa, el ayuno de alimento, es debilitar mi cuerpo, pero no solamente con el propósito de no comer, sino que con el propósito de fortalecer mi espíritu, de poderme acercar a Dios. Eso implica que el tiempo que yo normalmente habría pasado comiendo o preparando los alimentos, lo paso con Dios, lo paso orando, buscando de Él. Y que incluso en algunos lugares o para algunas personas, el dinero que yo iba a ocupar para comprar mis alimentos, lo ocupo para darlo de ofrenda a Dios. Entonces es un sacrificio. Sacrifico mi cuerpo, hago mi cuerpo sufrir, lo debilito para poder fortalecer mi espíritu. Pero no solamente es el ayuno algo que podemos hacer con respecto al alimento, fíjense. Porque no solamente el alimento es algo que nos aparta de Dios o que nos distrae, digamos, de nuestro rol o de nuestra identidad espiritual. Hay otras cosas que nos apartan del significado espiritual que Dios quiere para nuestra vida, del propósito que Él tiene para nosotros. Y hay otras cosas también que nosotros podemos dejar a un lado por un tiempo y decirle a Dios, este tiempo te lo quiero dedicar a ti. A mí me llama la atención muchas veces cuando las personas dicen, y ya lo tienen que haber visto ustedes también, publican en el Facebook, hoy me voy a salir del Facebook, esta es mi última publicación. Ya lo he hecho, ya me estoy acordando. Esta es mi última publicación, así que por favor ya no me escriban, porque en el Facebook muchos ponen tonteras y ahí pasa uno perdiendo el tiempo y que no sé qué. Y les comienzan a comentar, y ¿saben qué hacen? El que dijo que era la última vez que postean en el Facebook, comienza a contestarle todos los comentarios y todas las cosas que le dieron, ¿verdad? Y después se están metiendo para ver cuántos likes le dieron. O dicen, voy a borrar mi cuenta, pero a los 2 meses ya la están creando otra vez. A veces hay cosas así, fíjense, hay cosas que en el mundo están. El Facebook puede ser un buen ejemplo. O el Twitter para los que se meten a ese. El Instagram. Las redes sociales en general. Son cosas que nos distraen y el tiempo que tenemos en casa lo dedicamos más a estar ahí viendo qué han publicado fulanito, cuántos likes lleva mi foto, que estar pensando le voy a dedicar un tiempo a Dios. Y mire, el Facebook es pecado. Por lo general no, depende de para qué lo use, ¿verdad? Por lo general quizás no. Pero poner a algo por encima de Dios y darle más atención que a Dios, eso sí es pecado porque es tener ídolos. Podemos hacer
y decirle a Dios, Señor, yo quiero hacer un ayuno del Facebook y no me voy a meter al Facebook un día entero. ¿Será que se puede? No me voy a meter un día entero y el tiempo que pasaba en el Facebook lo voy a dedicar a orar. Para otros, puede que el Facebook no sea así, pero los partidos de la liga del domingo, ¡ay! Es que eso no se pueden perder. Verlos al siguiente día, no. Solo leer en el diario, no, es que es la emoción. Pero ¿será que le podemos decir al Señor, Señor, mira, este domingo te voy a dedicar tiempo a ti. Voy a sacrificar mi carne. Voy a sacrificar el partido. ¿Con quién le toca jugar al Barça? ¿O ya jugó? ¿Con quién? Bueno, no me quieren decir, está bueno. Ya saben que van a perder. Y decimos, Señor, este domingo no voy a ver partidos. Este domingo, ese tiempo, te lo voy a dedicar a ti. Eso es un ayuno también. ¿Por qué? Porque estoy sacrificando algo que a mí me gusta, pero no me edifica, por algo que es difícil, pero sí me edifica. Eso también puede ser un ayuno. Podemos tener un ayuno de ir a platicar o ir a fregar con los amigos. Tener amigos no es pecado, mientras no se lo estén llevando al pecado, ¿verdad? Pero le vamos a decir, Señor, hoy no voy a pasar tantas horas platicando con fulanita, hoy no voy a pasar tantas horas platicando con fulanito, hoy quiero platicar contigo y ese tiempo te lo voy a dedicar a ti. ¿Sabe qué es a veces un vicio? El trabajo también. Hay que cumplir con nuestras responsabilidades, sí, pero a veces el trabajo nos tiene enviciados y aún en las vacaciones queremos estar ahí para poder ir saliendo adelante de los demás. Y el tiempo que deberíamos dedicar al Señor, a veces se lo dedicamos al trabajo. Y le podemos decir, Señor, hoy voy a hacer un ayuno y voy a poner a un lado el trabajo. Ya cumplí con la responsabilidad que tenía, pero yo voy a dedicarte un tiempo a ti. Y en lugar de estar haciendo esto, haciendo lo otro, te voy a dedicar un tiempo a ti. Eso también puede ser un ayuno, es un sacrificio. Para algunos quizá puedan ser los juegos de video. Que les quiten los juegos de video o el celular. Señor, voy a apagar el celular un día entero, 24 horas. Ya no me cayó bien, hermano, me dice. No, mire, si en la vacación haya estado en su casa, los que le pueden llamar por cualquier emergencia son los que están a la par suya, ¿sí o no? Por cualquier emergencia le van a pegar un grito, no le van a mandar un mensajito. Entonces, apagamos el celular por 24 horas. Y le decimos, Señor, el tiempo que pasaba viendo el celular, te lo voy a dedicar a ti. De eso se trata el ayuno. No es solo no comer. El ayuno se trata de decirle a Dios, yo sé que lo más importante eres tú. Más allá de mis necesidades, más allá de lo que mi cuerpo necesita, lo más importante eres tú. Y fíjese que esto tiene sus recompensas. Ahora, el ayuno no es obligación. Y no ayunar, fíjese que no es pecado. Porque no dice en la Biblia que para los cristianos sea obligación ayunar una vez a la semana. No lo va a encontrar usted en la Biblia. O que si uno no ayuna no se va al cielo. Tampoco lo dice. Pero sí sabemos que el ayuno agrada a Dios. Entonces no es que voy a caer en pecado por no ayunar. De cualquier clase de ayuno que yo decida hacer. Pero tengo la oportunidad de agradar a Dios haciéndolo. Entonces es una expresión de amor. Es una expresión de respeto. Es una expresión de nuestra dedicación a Dios. Del lugar que nosotros le queremos dar a Él. Ahora, el Señor nos pone el ejemplo, les decía yo, en Lucas 18:12. Esto lo leímos en una de las parábolas. No todos los ayunos funcionan, fíjense. Dice
Bueno, desde la parábola del fariseo y el publicano, esta la estudiamos el año pasado. Se la voy a leer rápidamente. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, Lucas 18:9, y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, el gran santo, y el otro publicano, despreciado por los demás. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que hago. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjese bien lo que decía el fariseo. Dice, él oraba consigo mismo, él no oraba con Dios. Él solito era el único que se estaba oyendo, Dios no lo estaba oyendo. Pero él decía: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea que él daba, él oraba y él ayunaba. Pero ¿será que Dios lo oía? ¿Con quién oraba él? Consigo mismo. Entonces, no tenemos que pensar tampoco de que el ayuno es algo que nos puede servir para chantajear a Dios. Para decir, es que yo quiero que me den un mejor trabajo. O yo quiero que me compren tal y tal cosa. O yo quiero que aquella bicha me haga caso. O yo quiero esto y lo otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ayunar y voy a orar, así como dice el hermano ahí, que dice en la Biblia que tenemos que orar, y lo voy a hacer. Pero si lo hago con el propósito de chantajear a Dios, no va a funcionar. Este hombre, las 3 cosas que hemos estado leyendo en los últimos estudios: él oraba, él daba y él ayunaba. Y Dios no lo oía, porque la intención en su corazón era egoísta. Ahora, hay otro caso muy diferente. Acompáñame en sus Biblias, un poco más adelante. Después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está Hechos. Hechos, capítulo 10. Acuérdense, el fariseo oraba, ayunaba y daba, y Dios no lo escuchaba. Ahora, Hechos 10. Pablo y Cornelio. Cornelio no era un fariseo, no era un judío religioso. Él era un hombre, era un romano, era un ciudadano de otro país, ni siquiera era judío. Y mire lo que dice. Él oraba a Dios. Hechos 10, versículos 30 y 31. Dice así: Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, o sea, las 3 de la tarde, según lo medían ellos, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Fíjese bien, Cornelio dice: yo estaba ayunando, orando, y el ángel le dijo: tu oración y tus limosnas han llegado delante de Dios. Cornelio no era un hombre judío, pero él conocía de Dios. Y él estaba dispuesto a hacer todas estas cosas que agradaban a Dios, no porque su propósito era ganar algo con Dios o poder decir soy mejor que los demás, sino porque él simplemente quería acercarse más a Dios. Él tenía esa sed de Dios, de poder alcanzar un nivel espiritual más cercano, poder conocer mejor a Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Tu oración, tus ayunos, tus limosnas han sido vistos. Y Dios le dijo que enviara a llamar a Pedro para que Pedro les predicara el evangelio de Jesús. Y él, su familia y sus amigos que estaban en casa escucharon la palabra, recibieron la palabra de Jesús, y aún fueron los primeros gentiles o los primeros no judíos en recibir al Espíritu Santo sobre ellos.
¿Por qué? Porque el propósito de ellos al hacer esto era acercarse más a Dios. Ese debe ser el propósito que nosotros buscamos con el ayuno. Se parece a esto, miren. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Quién es bueno para hacer aviones de papel? Que sienta orgulloso de sus habilidades de aviones de papel. Ajá. Aquí tengo un premio para el que haga el mejor avión. Necesito 3 voluntarios o voluntarias. 1, 2, 3. Va, vengan. Una hoja para cada uno. Aquí hay una mesa. Tienen 1 minuto. Contando ya. Tienen 1 minuto para hacer su avión. Vamos a hacer un pequeño concurso. No se vale sabotear el de a la par. ¿Ya están listos? El minuto, menos de 1 minuto se tardaron. Vamos, Eduardo. Quedan 15 segundos. Ya. Párense por ahí, a la par del hermano Gabriel. A ver si tienen pulso. Este es un ensayo. Aquí está el premio. Esta es una prueba. Vamos a ver. ¿Será que de ahí están muy lejos? Sí, más cerquita, ahí enfrente de la mesa. Ya lo vi que están muy lejos. Así están de frente también. 1 por 1. Dale. Necesita ajustarlo. A ver, otra prueba. Con estilo, ya. Por lo menos casi le pega a la pantalla. Ya vieron que con que le peguen a la pantalla ya ganaron, ¿verdad? Hoy sí vamos de verdad. ¿Creen que le pegan a la pantalla? ¿Sí? Sí, ya le pegó. Pero vamos a hacer una cosa. Había una sorpresa en esto. Hermano Carlos, tráigame ahí por favor lo que está en la esquinita. Sinceramente esperaba que en la prueba les fuera mejor, pero vamos a ver. Vamos a probar. Número 2. Casi. Aquí viene ya de un solo por el premio. Los 3 van a llevar premio. No van a estar jugando con los aviones. Un aplauso para los... Fíjense que a veces en la vida nosotros nos ponemos una meta y decimos, yo quiero llegar ahí, yo le quiero dar a eso. Y a veces no nos ponemos metas así a largo plazo, pero nos ponemos metas para la semana, algo que queremos lograr, o a veces para el mismo día. Y no se han fijado que vienen cosas que uno no se espera y al final del día, o al final de la semana, al final del mes, uno dice, puchica, tantas cosas que me pasaron que no logré ni siquiera pegar cerca
de lo que yo quería lograr para este año, para esta semana, para este día. ¿No les ha pasado a ustedes así? Que tienen un día y dicen, este día tengo que hacer esto. Y les pasan tantas cosas que al final, nada que ver. ¿Verdad que sí? Y a veces uno dice, yo planeo que las cosas van a ser así, pero viene el gran ventilador, viene el gran vendaval, y no nos lo esperábamos. Así nos pasa cuando nosotros queremos ir por el mundo haciendo las cosas en nuestra propia fuerza. Pensamos, las cosas van a ser de esta manera, si lo hago así, 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 voy a llegar bien. Pero hay sorpresas, hay cosas que no nos esperamos. Entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno, la oración y de dar, como hemos aprendido? El propósito es poder sacrificar aquellas cosas de nosotros que nos hacen pensar que somos autosuficientes. Cuando comemos, nos sentimos fuertes, nos sentimos, bueno, aquí tengo yo lo que necesito para poder lograr mi meta. Cuando no platicamos con Dios, se nos olvida quién es Él, se nos olvida que Él es quien nos da todo. Y cuando no damos, pensamos que los recursos que tenemos son los que nos están sacando adelante, no nos damos cuenta que al invertir en Dios, que al poner nuestras metas en Él, Él es el que nos va llevando. Entonces, estas cosas, estas actividades, esta dedicación, sacrificio, ¿qué es lo que hace? Nos hace parar por un momento y alinearnos nuevamente y poder decir, no, Dios es el que me lleva. Consulto con Dios, ¿es esa la meta que tienes para mí? Sí. Voy en el camino de mi meta y no se me olvida, no pienso yo que yo soy el que voy volando por ahí, sino que me detengo y digo, Señor, aquí estoy, quiero dedicarte un tiempo, parar a la mitad del día, parar a la mitad de la semana, dedicarle más tiempo, sacar de lo que yo tengo para ponerlo al servicio de Él y decirle, Señor, no se me olvida que mi prioridad eres tú. ¿Y qué va a pasar? Si nosotros en lugar de ir pensando que nos vamos a echar el vuelo por nuestra propia cuenta, paramos con frecuencia y le decimos, Señor, aquí estoy, voy bien. ¿Verdad que es una mejor manera de llegar al destino? Y a veces Dios tiene cosas preparadas para nosotros que no nos esperamos. En un trabajo que yo tenía antes, tuve la oportunidad de ir al otro lado del mundo, a Malasia. Bueno, Malasia está más de media vuelta alrededor del mundo, porque me fui por el lado largo. Entonces, uno tiene que pasar de aquí, volar a Panamá, de Panamá para Europa, de Europa para Malasia. No hay vuelos directos desde el aeropuerto de El Salvador, como se pueden imaginar. La otra ruta es por Estados Unidos, de Estados Unidos a Japón, pero es más corta, pero como yo no tenía visa en ese tiempo, me tocó irme por Europa, ni modo. Son las bendiciones del Señor. Y les dije, pónganme el layover más largo, ¿verdad? El intervalo más largo para poder salir a espiar por lo menos algo. Así que todo de choto, gracias a Dios. Pero cuando veníamos de regreso saliendo de Malasia para Europa, veníamos de noche. Y en el avión hubo un problema. Hubo una persona que comenzó a tener, se comenzó a sentir mal. Entonces tuvimos que aterrizar en la India, en Calcuta creo que fue, no recuerdo bien. Y la ardilla vino al culto también. ¿Qué? Cotusa, ¿qué es eso? Entonces, cuando veníamos de regreso, nos tocó desviarnos y nos tocó parar a medio camino. Y yo dije, puchica, ni modo, voy a llegar bien tarde y con riesgo de perder la otra conexión, porque ya no tenía mucho tiempo. Pero cuando despegamos, ya nos había aclarado, porque veníamos volando de noche, ya había comenzado a aclarar, y comenzamos, y ya íbamos saliendo de la India, pasando ahí por Nepal, y a un lado así se miraba el montón de nubes, pero así todo cubierto de nubes, y a un poquito más lejos se miraban unos picos de unas montañas. Y el capitán dijo, si ven a la derecha van a poder ver el Himalaya, las montañas del Himalaya. Imagínense unas montañas tan altas que por encima de las nubes se miraban todos los piquitos así en fila de las montañas. Y yo me quedé viendo, yo no lo podía creer. Y me puse a buscar, hasta le tomé una foto con el celular. Se las iba a poner, pero apenas se mira. Hay que saber lo que uno está viendo. Pero se alcanzaba a mirar y yo buscaba cuál era el piquito más alto. Ese debe ser el Everest, dije yo. Y cabal, después lo fui a buscar contra la foto y cabal, ese era el Everest. Y tuve la oportunidad de ver las montañas más altas del mundo.
y de verla por algo totalmente inesperado. Y yo le decía, Señor, a veces así es con Él. ¿Por qué? Porque nosotros planeamos nuestro viaje, planeamos nuestro día, planeamos nuestra semana, a veces sin tomar en cuenta las interrupciones, o a veces sin tomar en cuenta los imprevistos. Pero si nosotros estamos confiados de la mano de Dios, tomados de Él todo el tiempo, a veces en esos imprevistos, en esas pausas, si estamos agarrados de la mano de Dios, el Señor nos puede llegar a descubrir cosas que nunca pensamos que en la vida íbamos a ver. Yo tuve la oportunidad de ver las montañas del Himalaya y a mí nunca se me va a olvidar. Es más, hasta me levanté de mi asiento, que no estaba en una ventana, sino que tenía que ver a la par de un fulano que estaba a la par mía. Y me fui hasta el fondo del avión porque ya había una ventana que no tenía asiento y ahí me quedé viendo como por 10 minutos hasta que se perdieron de vista las montañas. Jamás pensé yo que iba a ver el Everest con mis ojos y lo pude ver. Y a veces así el Señor tiene sorpresas para nosotros, pero si nosotros permitimos que las cosas que no nos esperamos de la vida nos desvíen y que esas nos hagan sufrir, que esas nos creen ansiedad, no vamos a poder ver las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo vamos a poder ver las cosas que Dios tiene para nosotros? Si en nuestro día a día vamos apartando tiempo para Dios, vamos poniéndolo a Él como centro de nuestra vida. Le dedicamos a Él ese tiempo que quizá lo íbamos a ocupar para otra cosa, que nos entretiene más, que nos divierte más, o que la necesitamos en nuestro cuerpo si es el alimento, y le decimos, Señor, yo quiero que tú seas mi prioridad. Entonces podemos lograr esa estabilidad que necesitamos. ¿La vida va a tener imprevistos? Sí, lo va a tener, pero si voy agarrado de la mano de Dios, ¿será que me va a botar? No. Entonces, al dedicarle a Dios nuestra vida, al ponerlo a Él como prioridad sobre todo, podemos sobreponernos a estas cosas. Ese es el propósito del ayuno, acercarnos a Dios. Ese es el propósito de la oración, platicar con Él. Ese es el propósito de las limosnas o de el dar a los demás, de poder poner nuestros recursos financieros al servicio de Dios, poderle decir, Señor, tú eres lo primero para mí, no el dinero, no yo mismo, no otras cosas que veo aquí alrededor mío, tú eres lo primero para mí. Y entonces el Señor nos va a llevar a ver cosas que no nos esperamos ver, cosas que nos van a sorprender. Eso es lo que Él ofrece para nosotros. Eso fue lo que sucedió hace 1980 y tantos años que Él resucitó. Él le mostró cosas que no se podían esperar, cosas que las habían oído, pero ni siquiera sabían si eran ciertas las personas que las oyeron. Y el Señor los sorprendió. Y es lo mismo que el Señor quiere seguir haciendo con nosotros, si lo ponemos a Él primero. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque cada día tus misericordias son nuevas. Y gracias, Señor, porque cada día tú nos muestras tu amor, nos muestras tu paciencia, nos muestras tu fidelidad. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por haber muerto en la cruz por nosotros. Gracias por haber llevado nuestro castigo. Y gracias porque resucitaste, Señor. Gracias porque venciste a la muerte. Te alabamos y te bendecimos, porque no hay nadie como tú. Tú eres el único que nos pudo salvar. Y gracias, Señor, porque tu salvación es un regalo. No es algo que tengamos que comprar o que tengamos que ganar. Es un regalo, Señor. Gracias porque continuamente estás dispuesto a recibirnos cuando nos queremos acercar a ti. Gracias, Señor, porque no te importa el lugar por donde hemos pasado. Lo único que te importa es que de verdad nos arrepintamos y queramos estar contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder dedicarte tiempos de ayuno, tiempos de oración, que podamos poner como prioridad en nuestra vida el estar cerca de ti y que no nos enfoquemos en cosas que al final no tienen una recompensa tan grande como la tienes tú. Y si en este momento hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús y hoy quiere comenzar a conocer esa vida donde Dios nos lleva de la mano y Él nos sostiene, y aunque hayan vientos y tempestades y olas alrededor nuestro, Él hace todo tranquilo y Él nos fortalece. Si alguien quiere comenzar a conocer a Jesús, si alguien quiere entregarle su vida por primera vez, levante su mano para que podamos orar con usted. Es una decisión suya. No es qué van a pensar los demás, no es qué van a decir, es una relación entre Dios y usted. Si usted lo hace, usted va a recibir la recompensa de Dios, pero no va a ganar una recompensa por lo que haga en público,
sino por lo que haga usted en su corazón con Dios. Esas son las cosas que Él recompensa. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús ahora? Señor, te damos gracias por los que estamos acá, que ya te conocimos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes cada día a acercarnos más a ti, Señor. Que pongas en nosotros la voluntad y la fuerza de sacrificar esas cosas, Señor, que nos distraen o que nos entretienen para poder pasar ese tiempo contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.